Descartamos un síntoma, pero olvidamos agregar otro. De hecho, esto no sirve para nada. Los médicos le dieron inmunodepresores. Son idiotas. Un proceso viral que ya tuvimos el hermano, que es SARS, en 2002-2003, a mí no me interesa copiar lo que me trae a que el paciente llegue a ser intubado. Yo lo que necesito entender es cómo hago para que mi paciente no llegue a ser intubado. Entonces, una vez yo realizo que estoy ante una enfermedad inflamatoria y me doy cuenta que el único tratamiento que han dado es paracetamol o acetaminofén, el cual no es antiinflamatorio, sino que solo es analgésico, antipirético, me baja la fiebre, me quita el dolor. Entonces, definitivamente lo que yo sé es que no estoy trabajando en lo que la enfermedad está causando. Y cuando eso sucede, sé que el proceso inflamatorio va a pasar de ser una rinitis a una nasofaringitis, a una traqueitis, a una bronquitis, a una neumonía. Y después puedo llegar a sus peores consecuencias, que es una vasculitis, que me va a dar una coagulación intravascular diseminada. ¿Es el COVID el causante de una neumonía o una coagulación intravascular diseminada? La respuesta es no. ¿Es causante si tú no das un tratamiento acorde? Sí. Como lo mismo te pasaría con una influenza o una parainfluenza o un virus sincitial respiratorio. O sea que si ya tenemos acá en nuestros países centroamericanos la enorme experiencia con virus hermanos que te dan procesos respiratorios y hemos ocupado antiinflamatorios con éxito, terapias respiratorias con éxito, ¿qué estamos pensando? O sea, no hay que seguir dándole vueltas. Hola a todos, soy el Dr. Beller y vamos a hablar sobre el ibuprofeno y su posible acción antiviral en la COVID-19. Vamos a estar viendo una introducción, la parte de farmacología, recordando un poco a qué grupo pertenece este fármaco, y vamos a correlacionar la parte de fármaco con la fisiopatología de la infección por SARS-CoV-2. Va a ser una clase bien simple, pero a la vez con bastante contenido muy interesante para estos tiempos de pandemia, ¿sí? Vamos a estar viendo también las diferentes propuestas de utilización y los estudios que se están llevando a cabo. Primero, el ibuprofeno, recuerden que es un fármaco que pertenece a la gran familia de AINE, antiinflamatorios no esteroides. Y se los llama de esta forma para diferenciar de otro gran grupo de fármacos antiinflamatorios que son los esteroides o corticosteroides. La acción antiinflamatoria se lleva a cabo por la inhibición no selectiva, y subrayen esto acá, ¿sí?, de las enzimas ciclooxigenasas. Ya les voy a contar un poco más de qué manera esto genera antiinflamación, ¿sí? La inhibición no selectiva de la ciclooxigenasa va a provocar, valga la redundancia, el efecto antiinflamatorio. Este efecto antiinflamatorio secundariamente va a provocar, a grandes rasgos, analgesia, o sea, va a sacar el dolor y va a tener su efecto antipirético. Esos son los principales efectos que se conocen de estos fármacos, pero vamos a ver que es un poco más complejo. Al decir que son inhibidores no selectivos, es para recordar que existen otros grupos de fármacos que inhiben de manera selectiva a la ciclooxigenasa 2, que son los, se los pongo acá, ¿sí?, COX-CYPs. Recuerden que las ciclooxigenasas vienen en dos sabores, COX-1 y COX-2. Los AINES inhiben a ambas de maneras no selectivas. Los COX-CYPs inhiben de manera selectiva la COX-2. Yo no les voy a hablar mucho de este fármaco porque no viene al caso hoy y porque no tengo experiencia. Yo nunca en mi vida usé este tipo de medicaciones, ¿está? Bien. Existen más de 20 fármacos dentro de este grupo de antiinflamatorios y didácticamente se lo puede dividir en aspirina y otros. ¿Cuáles son los otros? Ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, indometacina, ketorolac, en fin, son muchos. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que la aspirina provoca una inhibición irreversible
de las ciclooxigenasas. Y en los otros, la inhibición es reversible. ¿Y cuál es la importancia de esto? Yo no me quiero ir por las ramas, pero recuerden simplemente que el efecto de la aspirina, al ser irreversible, por ejemplo, acá en el caso de las plaquetas, si nosotros inhibimos de manera irreversible a la ciclooxigenasa 1 presente en ellas, vamos a tener un efecto antiagregante plaquetario permanente en las plaquetas. Vamos a necesitar que se formen nuevas plaquetas para que se vaya el efecto de este fármaco. Dicho de otra forma, si por algún motivo nosotros necesitamos suspender la aspirina para realizar algún procedimiento que requiere la suspensión del fármaco, para evitar, digamos, el riesgo de sangrados, debemos suspender la aspirina por lo menos 7 a 10 días antes para hacer que se formen nuevas plaquetas que no estén bajo el efecto de este fármaco, ¿sí? Pero bueno, sigamos con nuestro tema de hoy. Vamos a recordar un poco ahora la parte de fármacos. Fíjense, ante una noxa, trauma, calor, toxinas o infección bacterianas o víricas, ¿sí?, se va a provocar una inflamación. La inflamación va a provocar que se liberen un montón de sustancias proinflamatorias. Por un lado, se van a liberar citoquinas. Y por otro lado se van a liberar eicosanoides. Los eicosanoides viene de la palabra griega que quiere decir 20 átomos de carbono. Estos eicosanoides son sustancias lipídicas que derivan del ácido araquidónico, los cuales van a provocar un efecto proinflamatorio. Fíjense en palabras más simples para que ustedes entiendan. ¿Qué son los eicosanoides? Son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, ¿sí? Sustancias lipídicas derivados del ácido araquidónico que tienen efecto proinflamatorio. Para que se entienda un poco mejor. Cuando tenemos un tejido inflamado, los fosfolípidos de membrana representados en violeta acá van a liberar ácido araquidónico. Para eso se necesita la acción de la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 va a hacer que los fosfolípidos de membrana liberen ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un sustrato, ¿sí? Y se va a, digamos, a metabolizar por dos vías. Por un lado, la vía de la ciclooxigenasa y por otro lado la vía de la lipooxigenasa. Esta es la famosa cascada del ácido araquidónico que ocurre en una inflamación. En cualquier inflamación es una respuesta inespecífica, ¿sí? Por un lado, aquí las ciclooxigenasas, que como les había dicho anteriormente vienen en dos sabores, COX-1 y COX-2, van a transformar al ácido araquidónico en estos eicosanoides que están acá, prostaglandinas y tromboxanos, con diferentes efectos proinflamatorios, ¿sí?, que ya les voy a explicar un poquito más adelante. La prostaglandina I2, también llamada prostaciclina, la prostaglandina E2, la prostaglandina D2, ¿sí? Por otro lado, el ácido araquidónico, a partir de las lipooxigenasas, abreviadas LOX, ¿sí?, van a formar leucotrienos y también otras sustancias que son las lipoxinas. Los leucotrienos tienen propiedades proinflamatorias. La función de los leucotrienos, entre muchas otras cosas, es estimular la quimiotaxis y la actividad de los neutrófilos, aumentan el poder antiviral de los neutrófilos, ¿sí? Entonces son muy importantes en la respuesta antivírica. Y las lipoxinas son unas sustancias que también derivan del ácido araquidónico que son antiinflamatorias, que de algún modo regulan a estas sustancias proinflamatorias, ¿sí? Ahora, volviendo un poco acá a la acción de las prostaglandinas y los tromboxanos. Fíjense, la COX-1 es una enzima constitutiva, o sea, está presente en casi todas las células, ¿sí?, incluyendo el estómago y las plaquetas. La producción de prostaglandinas en el estómago, recuerden que aumenta la secreción de mucus gástrico y disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, imagínense, inhibiendo a la COX-1 en el estómago, aumentamos el riesgo de gastritis y de sangrados, de úlceras, ¿sí?, que es uno de los efectos adversos de los antiinflamatorios no esteroideos. Por otro lado,
el tromboxano 2, además de ser un potente vasoconstrictor en la circulación sistémica, va a provocar la agregación plaquetaria. Entonces, al inhibir esta enzima, como dijimos anteriormente, explicamos su efecto antiagregante plaquetario, ¿sí? Al inhibir la formación de tromboxano A2, por ejemplo. Ahora, la COX-2, a diferencia de la COX-1, no es constitutiva. Si bien ella está presente en riñón y en el cerebro, la COX-2 aumenta mucho su expresión y su concentración en los tejidos que están inflamados. O sea, se induce su síntesis por la inflamación. La COX-2 es la responsable de la formación de la mayor cantidad de prostaglandinas y tromboxanos en el tejido inflamado. Y solamente para recordar, porque esto es importante para nuestra práctica, ¿sí? En el riñón, por ejemplo, la prostaglandina E2 actúa sobre la arteriola aferente, provoca una vasodilatación de la arteriola aferente, lo cual provoca aumento de la tasa de filtración glomerular. Entonces, si nosotros inhibimos a esta enzima, nosotros estamos inhibiendo la acción de la prostaglandina aquí y perdemos, digamos, la vasodilatación de la arteriola aferente, lo cual puede provocar una disminución de la tasa de filtración glomerular. Por eso es importante evitar este tipo de fármacos en el contexto de la deshidratación. Por ejemplo, un paciente con COVID-19 que está vomitando, tiene diarrea, no está pudiendo tomar agua, que encima ya está con una peora de la función renal, o un paciente con cirrosis, insuficiencia cardíaca que está quedando deshidratado. En fin, tenemos que tener cuidado con estos fármacos porque pueden provocar insuficiencia renal aguda o, digamos, facilitar la aparición de la insuficiencia renal aguda. Por otro lado, la prostaglandina E2 a nivel del hipotálamo va a provocar aumento de la temperatura, o sea, fiebre, ¿sí? En el tálamo va a provocar dolor. Entonces, si nosotros inhibimos a la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Al inhibir la formación de la prostaglandina E2 durante la inflamación, explicamos su efecto antitérmico o antipirético y analgésico. ¿Se entiende? Bien. ¿Dónde actúan los AINES? Solamente para terminar de dibujar acá, ¿sí? Los AINES, como el ibuprofeno, actúan a este nivel. De manera no selectiva, inhiben tanto a la COX-1 como a la COX-2. Entonces, dicho de otra forma, ellos inhiben la formación de todas estas sustancias. Entonces nosotros estamos inhibiendo este brazo de la cascada del ácido araquidónico. Al inhibir esta cascada, facilitamos que haya más estas sustancias de este lado, ¿sí? Que el ácido araquidónico se pueda metabolizar más por la lipooxigenasa, porque los AINES no interactúan con la lipooxigenasa, ¿sí? Entonces va a haber más leucotrienos, Recuerden que el efecto proinflamatorio de los leucotrienos es estimular, entre muchas otras cosas, ¿sí? La acción antiviral de los neutrófilos. Y por otro lado, van a haber más cantidades de lipoxinas, que son antiinflamatorios que regulan a esta vía, ¿sí? Va a ser como una respuesta inflamatoria un poco más controlada. Yo les puse lipoxinas acá, para quien se está preguntando, ¿sí? En la vía de la ciclooxigenasa, porque a partir del ácido araquidónico, la ciclooxigenasa facilitan también la producción de algunas lipoxinas. Pero no pasa nada, porque nosotros las inhibimos acá, pero siguen habiendo acá de este lado. Ahora, ¿y cómo relacionamos esto con la COVID-19? Bueno, la fisiopatología de la COVID-19, grave sobre todo, es una hiperinflamación. Entonces, disminuyendo la hiperinflamación, aumentando tal vez el efecto proinflamatorio antiviral de los leucotrienos, podamos mejorar el cuadro clínico del paciente con COVID-19. Ahora, no es solamente eso, ¿sí? Ahora se empieza a poner un poco más fina la cosa. El ácido araquidónico, según los modelos experimentales, tanto in vitro como in vivo, en ratas, demostraron que esta sustancia, ¿sí? Ácido araquidónico, tiene un efecto antiviral. ¿De qué manera? Bueno, el ácido araquidónico se une o interactúa, digamos, con los lípidos de la envoltura de los virus que son envueltos, valga la redundancia, y desestabiliza la membrana. Dicho de otra forma, produce lisis viral, ¿sí?
como ustedes saben, el ácido araquidónico es una de las sustancias que se liberan por los macrófagos o las células B ante una respuesta antiviral, ¿sí? La respuesta antiviral innata hace que estas células inflamatorias liberen al medio inflamado ácido araquidónico y de esta manera se facilita la lisis viral. ¿Y qué tiene que ver esto con el ibuprofeno? Bueno, si nosotros inhibimos a las ciclooxigenasas, inhibimos a esta vía, va a haber mayor cantidad de sustrato, va a haber mayor cantidad de ácido araquidónico, ¿sí? Porque vamos a estar metabolizando menos, entonces vamos a tener un mayor efecto antiviral. Esa sería una de las posibles explicaciones. Ahora, propiamente dicho, hablando de la COVID-19, ¿qué más podemos decir? Les voy a borrar esto un poco acá para que se entienda mejor. Entonces, fíjense, el ibuprofeno, además de tener su efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético y también antiagregante plaquetario, en modelos experimentales se mostró también tener un efecto antimicrobiano. La molécula de ibuprofenato de sodio tiene la propiedad química de ser anfipático, ¿sí? Anfipático. ¿Y qué quiere decir anfipático? Bueno, esta palabra viene del griego. Anfi quiere decir ambos y patos quiere decir pasión, paixão. Entonces, se puede decir que el ibuprofeno tiene dos lados, ¿sí? Un lado que es hidrofílico, o sea, que tiene afinidad con el agua, y otro lado que es hidrofóbico, o sea, repele el agua. Esas características químicas le permiten introducirse en los lípidos de la envoltura de los virus, ¿sí? Y desestabilizar, produce desestabilidad, inestabilidad. Desestabiliza los lípidos de la membrana o de las envolturas y eso hace que se rompa, ¿sí? El efecto de lisis viral en el SARS-CoV-2, por ejemplo. Y este efecto antimicrobiano del ibuprofeno por lisis de las envolturas o las membranas no es solamente de los virus, también se demostró en algunas bacterias, como por ejemplo Pseudomonas, Staphylococcus, Burkholderia en pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, que se nebulizaban con una solución especial de ibuprofeno hipertónico. También se demostró en modelos experimentales in vitro, el ibuprofeno era capaz de matar a las bacterias, una solución hipertónica de ibuprofeno era capaz de matar a las bacterias por lisis de la membrana celular en tan solo 3 minutos, ¿sí? De esas bacterias que les nombré previamente. Entonces esto es algo que se lo estudió bastante. Ahora, ¿qué más podemos decir con respecto al SARS-CoV-2? Parte de la fisiopatología de la hiperinflamación y la trombosis que hay en el SARS-CoV-2 ocurre porque este virus estimula a la COX-2. Recuerden que la COX-2 lo que hace es, a partir del ácido araquidónico, producir estos eicosanoides, estas sustancias lipídicas con efecto proinflamatorio, protrombótico, proagregante plaquetario, ¿sí? Entonces el SARS-CoV-2, al estimular a esta enzima, estimula la formación de prostaglandina E2. Y esto es parte de la fisiopatología tanto de las trombosis que hay en esta enfermedad, como también de la hiperinflamación. Entonces el ibuprofeno, al inhibir a la COX-2, disminuye las trombosis y disminuye la hiperinflamación. Ahora, hay más. Fíjense, la proteína S, esto ustedes lo saben muy bien, ¿sí? La proteína S del virus se une a la ECA2, lo cual le permite la internalización en la célula. Esa internalización es mediado también en el proceso de endocitosis, ¿sí? Es facilitado por la acción por la contracción de los filamentos de actina. Entonces, el ibuprofeno también se cree que impide la acción de la actina, impide la entrada del virus en las células, ¿sí? Al impedir, digamos, la contracción de los filamentos de actina. Incluso hay más, se cree que el ibuprofeno aumenta la cantidad de receptores ECA2 en la superficie de la célula pulmonar. Aumenta la expresión de las proteínas de receptores ECA2 en las superficies. Al principio de la pandemia había mucha controversia con esto, porque se creía que si hay mayor cantidad de receptores ECA2 en la superficie pulmonar, podría haber mayor cantidad de virus entrando, ¿sí? Podría facilitar la entrada del virus, lo que parece lógico si uno se pone a pensar. Ahora, a lo largo de la pandemia se fue demostrando que el uso de ibuprofeno en los pacientes con COVID-19
no se relacionó a una mayor gravedad o a una mayor cantidad de muertes o de necesidad de internación, en fin, no se relacionó a casos más graves. Y después comenzaron a salir varios artículos que decían que en realidad la proteína ECA2 en la superficie de los pulmones tiene un efecto protector, efecto antiinflamatorio, antifibrótico. Entonces utilizar fármacos como estos que aumentan la cantidad de ECA2 en la superficie de los pulmones no parece ser dañino, todo por lo contrario, parece ser protector. Entonces aquellas recomendaciones que habían al comienzo de la pandemia de contraindicar el uso de ibuprofeno en pacientes con COVID-19, después se fue, cambiando. Actualmente la FDA, la OMS, la Asociación Europea de Medicinas, todos ellos dicen que el ibuprofeno no está en contraindicado. Incluso los pacientes que usan crónicamente ibuprofeno, por ejemplo, los pacientes con artritis, no deben parar de tomar la medicación en la pandemia. Y si nosotros necesitamos utilizar ibuprofeno para el manejo de la inflamación o de la fiebre, podemos utilizarlo siempre conociendo los efectos adversos, como les dije anteriormente. No vamos a utilizar ningún antiinflamatorio no esteroide en un paciente que ya tiene injuria renal aguda, que está teniendo deshidratación, está vomitando, porque podemos empeorar aún más, o en un paciente que tiene un sangrado gástrico. En fin, tenemos que saber cómo utilizar estos fármacos. Pero todos estos efectos que les expliqué acá, ¿sí?, podrían explicar por qué el ibuprofeno podría ser benéfico. ¿Y por qué le digo podría? Porque todavía no está demostrado que realmente bajen la mortalidad o ayude. Lo que hay actualmente son varios estudios que están en andamiento. Por un lado tenemos el estudio Liberate, en London, que está utilizando un comprimido de ibuprofeno lipídico, 200 miligramos. No tuve acceso al protocolo y todavía no está publicado los datos finales, pero están viendo si la administración de 200 miligramos de ibuprofeno en el paciente con COVID-19 hiperinflamado disminuye la mortalidad, disminuye la necesidad de ventilación mecánica, en fin, si mejora, la evolución del paciente. Por otro lado, en Argentina se lo está utilizando en forma de nebulización. Es importante aclarar aquí que no es el comprimido que se parte, se lo pone en el aparato y se le nebuliza. No, es una solución específicamente preparada para eso, una solución hipertónica de ibuprofeno. 50 miligramos. Y se le nebuliza 2 o 3 veces al paciente durante el periodo inflamatorio. Todavía no hay datos oficiales, no hay grupo control para confirmar realmente que es efectivo, se lo está utilizando de manera compasiva a los pacientes. Es difícil tener un grupo control durante la pandemia, ¿sí? Pero es el puntapié inicial para que después sea un estudio doble ciego, controlado, en fin. Pero las observaciones, según lo que los médicos de Córdoba, Jujuy, en fin, están utilizando, en Buenos Aires también, sus observaciones muestran que está siendo efectivo, disminuye el tiempo en el cual el paciente está inflamado y aparentemente hay una mejoría importante de estos pacientes en la negativación de la carga viral. En fin, parece muy prometedor, pero todavía no podemos sacar conclusiones específicas. Entonces, de esa manera, las partículas de ibuprofeno de manera nebulizada son partículas pequeñas de menos de 2,5 micras de diámetro, viajan hasta los alvéolos y el ibuprofeno lisa la membrana, rompe la membrana del SARS-CoV-2 y destruye a este virus, ¿sí? Además de todos los otros efectos antiinflamatorios que hablamos a continuación, que hablamos anteriormente. No parece haber grandes efectos adversos, a lo sumo un poco de tos por la nebulización, ¿sí?, o por la solución hipertónica, pero parece muy prometedor. Espero que el video te haya gustado. Si sos de la población general, por favor no te automediques. Cada medicación, el médico pesa el riesgo y el beneficio. La medicina es muy compleja, nosotros estudiamos muchísimo, 7 años de medicina más 2 a 4 años de especialidad más subespecialidad. Entonces no te automediques, confía en tu médico. Si te gustó el video, déjame tu comentario acá abajo, contame tu experiencia, si sos médico y estás utilizando este fármaco, cómo te está yendo. Y bueno, nos vemos más pronto con mucho más material. Chau, chau. Y les confieso que estuve equivocado en
en mi juicio acerca de la doctora Barrientos. ¿Por qué? Porque lo vi con ojos de científico, ojos de médico, y no fui capaz de ver el bosque tras de los árboles. Yo acabo de ver un video de la doctora Barrientos y me quito el sombrero ante esa doctora. Pueden criticarla, pueden vapulearla, pueden no estar de acuerdo con ella, sobre todo muchos médicos, pero el solo hecho de atreverse a manifestarse y ofrecer una solución que puede estar al alcance de la mayoría de las personas en el mundo que ahora mismo están sufriendo de los embates de esta pandemia por el coronavirus, merece todo el apoyo y todo el honor. Así que no sé si la doctora Barrientos en algún momento podría ver este video, pero desde ya le digo que un colega cubano que trabaja en Ecuador se siente orgulloso de su postura y espero emular su conducta. Casualmente, la práctica, que es lo que la doctora también preconiza, la práctica, la experiencia clínica, es lo que uno va conllevando a pulir sus métodos terapéuticos. Y en la práctica y sobre todo estudios que se han ido llevando a cabo en los últimos meses y semanas, tenemos que darle mucho a la doctora la razón que tuvo, sobre todo al haberse manifestado en épocas tan tempranas de esta epidemia. Actualmente se están llevando a cabo estudios clínicos, ensayos clínicos sobre la utilización del ibuprofeno, no solamente en las etapas iniciales de la enfermedad, sino en pacientes de gravedad, sobre todo en el ibuprofeno en otro tipo de presentaciones, no tanto en tabletas. Y se esperan grandes resultados. Y desde luego que el uso de antigripales, que también habla la doctora, tiene un fundamento más allá del médico, del sentido común, porque si estamos previniendo las vías de contagio de la enfermedad, que son vías respiratorias, contacto directo con las personas a través de secreciones respiratorias, y el antigripal va a mejorar esa sintomatología, desde luego que estamos añadiendo no solamente una pepita de oro al tratamiento individual, sino pensando también en sociedad y evitando y disminuyendo los contagios. La doctora Barrientos, que también es médico general y tiene su posgrado en microbiología, por lo que estuve viendo, es una doctora muy valiente, es una mujer con una entereza tremenda, la cual no le importa lo que sus propios colegas digan de ella, sino que es capaz de trascender esas opiniones adversas muchas veces para aportarles a sus pacientes, que son nuestra razón de ser, un conocimiento, una oportunidad que pueda incluso mejorar la salud y salvar las vidas. Y eso merece todo el apoyo del mundo. La doctora Barrientos se puede equivocar, como yo me equivoco todos los días y como yo me he equivocado incluso en los videos de este canal, y que he tratado de ir mejorando en el transcurso del tiempo. No somos perfectos. Que levante la mano las personas libres de pecado, que levanten la mano aquella persona que nunca ha hecho daño. Pero en nuestra práctica como médicos y siguiendo juramento hipocrático, del cual también habla la doctora, nosotros debemos ser capaces de brindarle valor a nuestra comunidad de pacientes, a nuestros familiares, a las personas que nos rodean, a la sociedad. La labor del médico siempre va a estar, va a poner al paciente por delante incluso de su propia vida si es necesario. Va a poner al paciente por delante de los gobiernos, de las instituciones y de sus propios colegas. La doctora Barrientos no está del todo equivocada con su tratamiento. De hecho, como ustedes pueden haber visto, yo coincido mucho con lo que ella está diciendo y estoy preconizando incluso el uso de ibuprofeno, del cual estaré hablando más a fondo en los próximos videos sobre una evidencia científica reciente. Simplemente al tratamiento de la doctora y dada la evidencia que recientemente se está recopilando, pudiéramos añadir algunos elementos, como ya les había hablado en este canal, como en el caso del omega 3, una dosis que podría estar bien sobre los 2 gramos diarios, y también la vitamina D, al menos 800 unidades internacionales. ¿Por qué? Porque se ha demostrado sus efectos que tiene tanto inmunológicos y prevención de complicaciones en COVID-19. Entonces, si alguien conoce a la doctora Barrientos y está viendo este canal y este video y le puede hacer llegar el mismo, me gustaría que
que la doctora pudiera recibir todo mi afecto y todo el apoyo a sus decisiones. Me gustaría ser uno de sus seguidores en esta cruzada, en esta lucha contra el coronavirus, y también apoyarle en sus criterios, en sus comentarios, que podemos equivocarnos todos. Yo me estoy equivocando todos los días. No somos perfectos, pero si nuestro mensaje puede servir de ayuda para salvar una vida, basta solamente salvar una vida para que la misión esté cumplida. Así que les agradezco a todos los que me han hablado de la doctora Barrientos. Ha sido un placer para mí entender a fondo cuál es su misión y qué es lo que está buscando la doctora. Y estoy al lado de ella en esta batalla contra el coronavirus. Les mando a todos un fuerte abrazo, mantener siempre el optimismo, no subestimar la enfermedad, no es una gripe más, es una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas de las personas incluso que nos rodean. Tomemos todas las medidas y conservemos la calma, que en los próximos meses va a aparecer una vacuna y una solución, y para todos lo importante es no contagiarse hasta ese momento. Manténganse al tanto de los videos que iré subiendo cada día y los hago con mucho cariño para ustedes. Ya saben, me puedo equivocar, yo no soy un experto, y que se considere un experto, que se la sepa todas, el coronavirus estaría mintiendo porque es una ciencia en evolución. Pero pretendo estudiar y formarme a fondo y en un lenguaje sencillo, sin mucha palabrería técnica, poderles transmitir a ustedes lo poco que sé y humildemente cumplir con mi vocación de servir y de ser útil a los demás. Así que nos vemos en el próximo video. Si aún no se han suscrito al canal, les convido a que lo hagan y activen la campana de notificaciones. Chao.